La mañana en que mi esposo de 42 años falleció, recuerdo mirar su silla vacía en la mesa de la cocina y preguntarme cómo lograría sobrevivir. Eso fue hace 18 meses. La consejera de duelo decía que con el tiempo sería más fácil, pero nunca mencionó cómo el silencio se convertiría en mi compañero constante. Me llamo Margaret Chen y, a mis 63 años, me encontré empezando de nuevo de maneras que nunca imaginé. Richard se encargaba de todo: las finanzas, el mantenimiento de la casa e incluso las compras del supermercado en esos últimos años, cuando mi cadera dificultaba caminar. Cuando él se fue, descubrí que casi no teníamos nada. Las facturas médicas habían consumido nuestros ahorros y el seguro de vida apenas cubrió el funeral. Nuestra hija vivía en Seattle y llamaba una vez al mes si tenía suerte. Nuestro hijo tenía su propia familia en Texas y sus propios problemas, dejándome sola frente a un mundo que de repente se sentía inmenso e incierto. Entonces, hice lo que cualquier viuda desesperada haría. Vendí la casa en la que habíamos vivido durante 30 años, pagué lo que pude y me mudé a un pequeño apartamento de un dormitorio en las afueras de Minneapolis. Luego, conseguí un trabajo. A mis 63 años, con una cadera dañada y habilidades desactualizadas, mis opciones eran limitadas, pero el Centro para Mayores Good Shepherd necesitaba una recepcionista a tiempo parcial y estaban dispuestos a contratar a alguien de mi edad. El salario era modesto, $12 la hora por 25 horas a la semana, pero era algo. Me dio una razón para vestirme por las mañanas. Todos los días tomaba el autobús desde mi apartamento hasta el centro para mayores. La ruta pasaba por el centro de la ciudad y siempre me bajaba 2 paradas antes para caminar el último tramo. El médico decía que caminar era bueno para mi cadera y, honestamente, necesitaba aire fresco. Fue así como lo noté por primera vez. Se sentaba en el mismo banco, frente a la biblioteca pública cada mañana, un hombre negro mayor con cabello blanco y ojos amables. Llevaba la misma chaqueta verde descolorida, sin importar el clima, y siempre tenía un pequeño vaso de papel frente a él. Nunca le pedía dinero a nadie. Nunca llamaba la atención de los transeúntes. Simplemente se sentaba allí, tranquilo y digno, observando el mundo pasar. Algo en él me recordaba a mi padre. Tal vez era la manera en que se mantenía erguido a pesar de sus circunstancias. Tal vez era la forma gentil en que asentía a las personas que pasaban, incluso a aquellas que fingían no verlo. La primera vez que me detuve, no supe qué decir. Solo dejé un billete de $5 en su vaso y murmuré algo sobre que tuviera un buen día. Me miró con esos cálidos ojos marrones y dijo: «Dios la bendiga, señora. Tiene un corazón amable». Me alejé con lágrimas en los ojos, sin poder explicar por qué. Después de eso, se convirtió en nuestra rutina. Todas las mañanas me detenía en su banco. Dejaba el dinero que tenía, a veces $5, a veces solo el cambio de mi bolsillo. Comenzamos a hablar. Supe que se llamaba Samuel. Samuel Washington. Tenía 74 años. Había sido profesor de historia en la escuela secundaria durante 35 años antes de retirarse. Su esposa había fallecido hace 6 años. Su pensión se había perdido en algún tipo de fraude. Su apartamento había sido vendido cuando el edificio se convirtió en condominios. Ahora dormía en el refugio cuando había espacio, en la calle cuando no lo había. Su historia me rompió el corazón. Un hombre que había pasado su vida enseñando a niños, formando jóvenes mentes, ahora sentado en un banco con un vaso de papel. La injusticia de eso me enfureció de maneras que no había sentido en años. «Deberías vivir en un lugar cálido», le dije una mañana de noviembre cuando la temperatura había bajado bajo cero. «Deberías tener un techo sobre tu cabeza». Samuel solo sonrió. «El Señor provee, señora Margaret. Él te envió a mí, ¿no es así?» No me sentía como una gran provisión. Unos cuantos dólares de vez en cuando, algo de conversación para romper sus días solitarios. Pero Samuel siempre parecía agradecido. Siempre tenía una palabra amable. Siempre preguntaba por mi vida en el centro de mayores, por mis hijos, por cómo estaba afrontando mi propia pérdida. En muchos sentidos, se convirtió en mi amigo, quizá en mi único amigo verdadero en esta nueva vida mía.
Esto continuó durante casi un año. Las estaciones cambiaron. El verano dio paso al otoño, el otoño al invierno, el invierno a una primavera fría y reacia. Recibí un pequeño aumento en el centro de mayores. Mi hija llamó para decir que estaba embarazada de su primer hijo. Mi hijo envió una tarjeta por mi 64 cumpleaños. La vida avanzaba a su lento y constante ritmo. Entonces llegó esa mañana de martes, a finales de marzo. Me bajé del autobús en mi parada habitual, crucé la calle y me dirigí hacia la biblioteca. Samuel estaba en su lugar, pero algo era diferente. Estaba de pie en lugar de sentado, y sus ojos recorrían la calle con una urgencia que nunca antes había visto. Cuando me vio, se apresuró hacia mí, agarrándome del brazo con una fuerza sorprendente. Señora Margaret, dijo, con la voz baja y urgente, necesito que me escuche con mucha atención. Samuel, ¿qué pasa? ¿Estás herido? No, no se trata de mí. Me acercó más a la pared de la biblioteca, lejos del flujo de peatones. Se trata de usted. Algo anda mal en su trabajo. Algo peligroso. Lo miré fijamente. ¿De qué hablas? No puedo explicarlo todo ahora, pero debe tener mucho cuidado. Observe a la nueva contadora, la joven de cabello rojo. Mire lo que hace con los registros de donaciones. Y señora Margaret pausó, apretando más mi brazo. No vaya a casa esta noche. Duerma en otro lugar. Un hotel, la casa de un amigo, cualquier lugar que no sea su apartamento. Samuel, me estás asustando. ¿Cómo sabes sobre mi trabajo? ¿Cómo sabes sobre la contadora? Sé cosas, dijo simplemente. He estado observando, escuchando. La gente habla acerca de un hombre sin hogar como si fuera invisible. Dicen cosas que no deberían decir. Y lo que he escuchado, negó con la cabeza. Por favor, confíe en mí. Regrese mañana por la mañana y le mostraré todo. Pero no vaya a casa esta noche, prométamelo. Sus ojos suplicaban y, debajo de la urgencia, vi algo que parecía miedo. Miedo real. Lo prometo, me escuché decir. Samuel soltó mi brazo y dio un paso atrás. Bien, bien. Ahora vaya al trabajo. Actúe con normalidad. No haga preguntas. No mire los registros. Solo haga su trabajo y márchese. Te explicaré todo mañana. Se arrastró de regreso a su banco y se sentó, volviendo a su posición habitual como si nada hubiera pasado. Me quedé allí un largo momento, con el corazón acelerado, tratando de entender lo que acababa de ocurrir. La caminata hasta el centro de mayores se sintió más larga de lo habitual. Mi mente giraba llena de preguntas. ¿Cómo sabía Samuel sobre mi trabajo? ¿Qué había escuchado? ¿Y por qué estaba tan asustado? El Centro para Mayores Good Shepherd era una instalación modesta que atendía a unos 200 clientes ancianos. Ofrecíamos programas diarios, comidas, actividades sociales y diversos servicios de apoyo. El personal era pequeño, apenas 15 personas, incluyéndome a mí. La directora era una mujer llamada Patricia Holloway, que había dirigido el lugar durante 12 años. Los clientes la adoraban, el personal la respetaba, siempre la había considerado una buena persona. La nueva contadora que Samuel había mencionado era una joven llamada Tiffany Reynolds. Había sido contratada hace aproximadamente 3 meses, poco después de que la contadora anterior se jubilara. Tenía 28 años, era bonita, con cabello rojo brillante y una sonrisa fácil. A todos les caía bien. Era eficiente, amable y siempre estaba dispuesta a ayudar. Nunca había pensado 2 veces en ella hasta ahora. Me senté en mi escritorio de recepción, saludando a los clientes y atendiendo llamadas como hacía todos los días. Pero mi mente estaba en otra parte. Me sorprendí observando a Tiffany cada vez que pasaba por el vestíbulo. Parecía normal, alegre, nada sospechoso. ¿De qué estaba hablando Samuel? Alrededor del mediodía, Patricia salió de su oficina y se detuvo en mi escritorio. Margaret, ¿puedo preguntarte algo? Claro. ¿Has notado algo inusual últimamente con las donaciones? ¿Alguna queja de los donantes? ¿Algo que pareciera extraño? Mi estómago se tensó. No, no creo, no. ¿Por qué? Patricia frunció el ceño. Probablemente no sea nada. Una de nuestras donantes habituales llamó ayer. Dijo que su recibo de impuestos no coincidía con lo que pensaba haber donado.
Estoy segura de que es solo un error administrativo. Tiffany lo está investigando. Ya veo. Solo avísame si escuchas algo. Sonrió y se alejó. Me quedé muy quieta, mirando la pantalla de mi computadora sin verla realmente. Una discrepancia en las donaciones. Tiffany investigándolo. La advertencia de Samuel sobre la contadora y los registros de donaciones. No podía ser una coincidencia. Pero, ¿qué podía hacer? Samuel me había dicho que no hiciera preguntas, que no mirara los registros, solo actuar con normalidad y marcharme. El resto del día se arrastró. Cada vez que Tiffany pasaba junto a mi escritorio, sentía un escalofrío. Cada vez que la puerta de la oficina de Patricia se abría, me tensaba. Para las 5, mis nervios estaban al límite. Recogí mis cosas y me dirigí a la puerta, pero la voz de Patricia me detuvo. Margaret, antes de que te vayas, ¿puedes venir a mi oficina un minuto? Mi corazón se hundió. Por supuesto, la seguí por el pasillo, con la mente acelerada. ¿Sospechaba algo? ¿Sabía que yo sabía o esto se trataba de otra cosa completamente distinta? Patricia cerró la puerta detrás de nosotros y señaló una silla. Por favor, siéntate. Me senté. Quería hablar contigo sobre algo confidencial, dijo, tomando asiento detrás de su escritorio. He estado en este centro durante 12 años y nunca había tenido que enfrentar algo así antes. ¿Cómo qué? ¿Fraude? La palabra flotó en el aire. Alguien está robando del centro. Lo he sospechado durante unas semanas, pero no tenía pruebas. Ahora sí. No dije nada. No podía. Las discrepancias en los registros de donaciones no son errores administrativos. Alguien ha estado desviando dinero sistemáticamente de nuestras donaciones. Cantidades pequeñas al principio, unos pocos cientos aquí y allá, pero se ha acumulado. Nos faltan casi $40,000 en los últimos 3 meses. Oh, Dios mío, susurré y lo decía en serio. Llamé a un auditor la semana pasada, continuó. Confirmó mis sospechas. Patricia se inclinó hacia adelante. Margaret, te cuento esto porque confío en ti. Llevas más de un año aquí, eres honesta y confiable. Pero necesito preguntarte algo y necesito que seas completamente sincera conmigo, lo que sea. ¿Has notado a alguien accediendo a los registros financieros sin deber hacerlo? ¿Alguien haciendo preguntas sobre las donaciones? ¿Alguien comportándose de manera extraña? Pensé en la advertencia de Samuel. Pensé en Tiffany. Pensé en la propia Patricia, sentada allí en su oficina, hablándome de un fraude que supuestamente había cometido otra persona. ¿Cómo sabía yo que Patricia no estaba involucrada? ¿Cómo sabía que esto no era algún tipo de trampa cuidadosamente preparada? No he notado nada, dije con cuidado. Pero solo soy la recepcionista. No tengo acceso a los sistemas financieros. Patricia asintió lentamente. Lo sé que no lo tienes. Por eso te estoy descartando. Hizo una pausa. Pronto estará involucrada la policía. Quería advertirte. Puede que haya entrevistas, preguntas. Solo necesito saber que cooperarás plenamente. Por supuesto que lo haré. Bien, se levantó. Gracias, Margaret. Puedes irte. Salí de su oficina con las piernas temblorosas, la policía, las entrevistas y la advertencia de Samuel resonando en mi cabeza. No vayas a casa esta noche. No fui a casa. En cambio, caminé hasta un hotel económico a unas millas de mi apartamento y pagué $49 por una habitación. Me decía a mí misma que era ridículo, que Samuel era solo un anciano confundido con teorías extravagantes, que estaba exagerando, pero no podía quitarme la sensación de que algo estaba muy, muy mal. No pude dormir esa noche. Me recosté en la rígida cama del hotel, mirando el techo, repasando los acontecimientos del día una y otra vez en mi mente. La revelación de Patricia sobre el fraude, la implicación de Tiffany o la falta de ella, el conocimiento misterioso de Samuel. ¿Cómo lo sabía? A las 2 de la madrugada sonó mi teléfono. El número era desconocido. Casi no contesto. Hola, señora Chen. Una voz de mujer, profesional y cortante. Habla la sargento Rivera del Departamento de Policía de Minneapolis. Le llamo por su edificio de apartamentos. Mi sangre se heló. ¿Qué sucede? Hubo un incidente, un incendio.
El edificio ha sido evacuado. Estamos intentando localizar a todos los residentes. ¿Está en casa ahora? No, logré. No, estoy quedándome en otro lugar esta noche. Eso es afortunado. El incendio comenzó en su piso. Su unidad sufrió daños significativos. Señora, ¿está bien? No podía hablar, no podía respirar. Señora, estoy bien, susurré. Estoy bien. El oficial me dio más información, una dirección para registrarme y un número de teléfono para asistencia de vivienda de emergencia. Lo escribí todo mecánicamente, con la mano temblando tanto que apenas podía sostener el bolígrafo. Después de colgar, me senté en el borde de la cama por un largo tiempo. Un incendio en mi piso. Si hubiera ido a casa, si hubiera estado en mi cama como cualquier noche normal, Samuel lo había sabido. De alguna manera, él lo había sabido. No dormí en el resto de la noche. A las 7:00 de la mañana, tomé un taxi hacia la biblioteca. Samuel estaba allí en su lugar habitual, pero se levantó al verme llegar. «Estás viva», dijo, y su voz se quebró de emoción. «Gracias a Dios. Gracias a Dios, Samuel». Tomé sus manos. «¿Cómo supiste del incendio?» «Mi apartamento». «¿Cómo lo supiste? Ven, siéntate». Me llevó al banco y nos sentamos juntos. Metió la mano en su chaqueta descolorida y sacó un pequeño cuaderno del tipo que usan los niños en la escuela. «He estado observando tu edificio durante 3 semanas», dijo en voz baja, «desde que escuché algo que me preocupó». «¿Escuchaste qué? ¿Dónde?» «Aquí». Hizo un gesto hacia el banco, la biblioteca, la calle. «La gente habla, señora Margaret. Hacen llamadas telefónicas. Tienen conversaciones. No notan al hombre sin hogar en el banco. No piensan que está escuchando». Abrió el cuaderno. Dentro había páginas con letra apretada, fechas, horas y observaciones. «Hace 3 semanas, 2 hombres se sentaron en este banco, justo donde estamos ahora. Hablaban de dinero, mucho dinero, dinero que se movía de un lugar a otro, dinero que pertenecía a personas mayores». Me miró. Mencionaron el centro para mayores Good Shepherd. Mi corazón latía con fuerza. ¿Qué dijeron? Dijeron que la operación iba bien. Dijeron que la contadora estaba haciendo su trabajo. Dijeron que nadie sospechaba nada. Pasó una página. Luego uno de ellos mencionó un problema. Dijo que había una mujer mayor en el centro, una recepcionista, que se estaba volviendo sospechosa. Dijo que había estado haciendo preguntas sobre los registros de donaciones, pero yo no había hecho ninguna pregunta. No sabía nada. «Lo sé, pero alguien pensó que sí lo hacías, y alguien decidió que eras un riesgo». La voz de Samuel sonaba grave. «Anoche, esos mismos 2 hombres regresaron. Hablaban de un incendio. Hablaban de hacer que pareciera un accidente eléctrico. Mencionaron tu nombre, señora Margaret. Mencionaron el número de tu apartamento. Me sentí enferma». «¿Quiénes son? ¿Los reconociste?» A uno de ellos lo había visto antes en el centro de mayores. «¿Quién?» Samuel metió la mano en su cuaderno y sacó una fotografía, granulada y oscura, claramente tomada con un teléfono barato, pero podía distinguir la figura lo suficiente. Era Patricia Holloway, y junto a ella había un hombre que no reconocía, alto y delgado, con rostro afilado. «Tomé esta foto hace 2 días», dijo Samuel. «Los seguí cuando salieron de aquí. Fueron a una cafetería a 3 cuadras. Se reunieron con otras 2 personas. No pude escuchar lo que dijeron, pero conseguí esto». Me mostró otra foto. Patricia, el hombre alto y 2 personas más que nunca había visto. «Creo que es algo más grande que solo la contadora», dijo Samuel. «Creo que tu directora está manejando todo». Miré las fotos, con la mente dando vueltas. Patricia, Patricia, en quien había confiado. Patricia, que me habló del fraude apenas ayer, que me miró a los ojos y mintió. Me estaba tendiendo una trampa. Me di cuenta de que ella me habló del fraude ayer. Dijo que la policía estaría involucrada. Dijo que habría entrevistas. Iba a culparme a mí. Y cuando la policía encontrara tu cuerpo en ese incendio, el caso quedaría cerrado. Un trágico accidente. La ladrona murió antes de poder ser llevada ante la justicia y nadie investigaría más. Sentí una oleada de náuseas. Necesito ir a la policía. Sí. Samuel presionó el cuaderno en mis manos.
Toma esto. Todo lo que he visto, todo lo que he escuchado, está escrito aquí. Las fotos están en este teléfono. Me entregó un viejo teléfono plegable. No es mucho, pero es una prueba. Miré a este hombre sin hogar al que le había dado monedas sueltas durante un año, a este hombre que había pasado 3 semanas observando, escuchando y reuniendo pruebas, este hombre que me había salvado la vida. Samuel, ¿por qué? ¿Por qué hiciste todo esto? Él sonrió. Esa misma sonrisa amable que había visto cada mañana durante 12 meses. Porque me trataste como a una persona, señora Margaret. Te detuviste. Hablaste. Me miraste a los ojos. ¿Sabes lo raro que es eso? ¿Sabes lo que significa para alguien como yo? Las lágrimas corrían por mi rostro. Fui maestro durante 35 años. Continuó. Enseñé historia. Enseñé a los estudiantes sobre la justicia, a defender lo correcto, a usar su conocimiento para ayudar a los demás. Cuando lo perdí todo, pensé que esos días habían quedado atrás, pero luego te vi a ti y a esos hombres, y me di cuenta de que aún podía hacer algo. Todavía podía ser útil. Tú me salvaste la vida. Me devolviste la mía. Apretó mis manos. Ahora ve a la policía. Muéstrales todo. Y no te preocupes por mí. Estaré bien. Las siguientes semanas fueron un torbellino. Fui a la policía con el cuaderno y las fotos de Samuel. Al principio se mostraron escépticos, pero las pruebas eran sólidas. Llamaron a investigadores, contadores y agentes federales. Lo que descubrieron fue estremecedor. Patricia Holloway había estado dirigiendo un esquema de fraude durante más de 5 años, no solo en Good Shepherd, sino también en otros 3 centros para personas mayores en todo el estado. Había robado más de $2 millones de programas destinados a ayudar a ancianos vulnerables. El hombre alto de la foto era su hermano, un consultor financiero que la ayudó a lavar el dinero. Tiffany, la contadora, era su sobrina, contratada para ayudar a manejar la operación. Planeaban cerrar Good Shepherd y desaparecer sin dejar rastro. Pero antes necesitaban un chivo expiatorio. Necesitaban a alguien a quien culpar por el dinero faltante. Esa persona era yo. El incendio en mi apartamento no fue un accidente. Fue un incendio provocado. La policía encontró pruebas de un acelerante y rastreó la compra de gasolina hasta el hermano de Patricia. Arrestaron a los 4 en el plazo de una semana. Yo testifiqué en el juicio. Conté todo a los miembros del jurado. Samuel también testificó, vistiendo un traje prestado y hablando con la calma y dignidad de un hombre que había pasado su vida en las aulas. Patricia recibió 15 años, su hermano 12, Tiffany 5. El cuarto conspirador, un hombre contratado para iniciar el incendio, recibió 20 años. Se hizo justicia. Pero para mí, la verdadera historia apenas comenzaba. Después del juicio, fui a buscar a Samuel. No estaba en su banco, ni en el refugio. Nadie lo había visto en días. Estaba desesperada. ¿Y si la gente de Patricia lo había encontrado? ¿Y si algo le había pasado? 3 días después, lo encontré en el hospital. Se había desplomado en la calle, deshidratado y desnutrido. Sus riñones estaban fallando. El médico dijo que había estado viviendo con diabetes no tratada durante años. Me senté junto a su cama, sosteniéndole la mano, llorando. No llores, señora Margaret, dijo con la voz débil, pero aún amable. Esto no es tu culpa. Yo debería haber hecho más. Debería haberte ayudado antes. Tú me ayudaste todos los días. Me diste algo por lo que esperar. Eso fue suficiente. Pero no fue suficiente. No para mí. Pasé el siguiente mes luchando por Samuel Washington. Contacté con servicios sociales, asistencia legal y autoridades de vivienda. Escribí cartas a periódicos, políticos, a cualquiera que quisiera escuchar. Conté su historia, la historia de un maestro retirado que había perdido todo sin culpa propia. La gente respondió. Llegaron donaciones. Un abogado tomó su caso pro bono, luchando por recuperar su pensión perdida. Una organización sin fines de lucro de vivienda le encontró un apartamento. El distrito escolar donde había enseñado durante 35 años inició un fondo a su nombre. Para junio, Samuel había salido del hospital y vivía en un apartamento limpio y seguro, propio. Lo visité el día que se mudó.
Se sentó en su nueva sala mirando los muebles que habíamos armado, los libros que la gente había donado, las fotos de su difunta esposa que lo ayudé a colgar en la pared. Señora Margaret, dijo, sacudiendo la cabeza, ¿no tenías que hacer todo esto? Sí, lo tenía que hacer. Me senté a su lado. Me salvaste la vida, Samuel, no solo del incendio, sino de la soledad, del vacío. Me diste un amigo cuando más lo necesitaba. Esto es lo menos que podía hacer. Estuvo en silencio un largo momento. Luego dijo, ¿sabes qué? Les decía a mis alumnos cada año, el primer día de clases, que la historia no solo trata del pasado, trata sobre elecciones, las pequeñas decisiones que tomamos cada día, cómo tratamos a los demás, cómo ayudamos o ignoramos. Esas elecciones moldean el futuro, crean ondas que se expanden de maneras que nunca podemos predecir. ¿Ondas? Repetí. Así es, dijo. Te detuviste en mi banco una mañana y dejaste $5 en mi taza. Esa fue una pequeña decisión, una diminuta onda. Pero mira a dónde llevó. Mira todo lo que surgió de ese pequeño acto de bondad. Lo pensé. Si no me hubiera detenido esa primera mañana, si no hubiera seguido deteniéndome día tras día, si Samuel no hubiera sentido que valía la pena protegerme, si no hubiera pasado 3 semanas reuniendo pruebas que salvaron mi vida, todo, absolutamente todo, comenzó con un billete de $5 y unas palabras amables. El mundo puede ser cruel, continuó Samuel. La gente puede ser cruel, pero la bondad también existe. Y cuando elegimos la bondad, incluso de maneras pequeñas, cambiamos el mundo. Creamos ondas que pueden convertirse en olas. Ahora tengo 65 años. El juicio fue hace más de un año. Mi hija tuvo a su bebé, una hermosa niña llamada Eleanor. Mi hijo vino de visita por Navidad con toda su familia. La vida sigue. Todavía trabajo en un centro para personas mayores, ahora en otro diferente, y me aseguro de estar atenta a señales de fraude. Sigo tomando el autobús y caminando las últimas paradas. Y cada mañana me detengo en un cierto edificio de apartamentos para tomar café con mi amigo Samuel. Ahora está más saludable. Su diabetes está bajo control. Su pensión fue parcialmente recuperada. Se ofrece como voluntario en la biblioteca, ayudando a los niños con sus tareas, enseñándoles sobre historia, sobre justicia, sobre el poder de las pequeñas decisiones. A veces, la gente me pregunta qué aprendí de todo lo que pasó. Esperan que hable sobre crimen y corrupción, sobre los peligros que pueden esconderse en lugares comunes, sobre cómo nunca sabes realmente en quién confiar. Pero eso no es lo que aprendí. Lo que aprendí es esto: la bondad importa. Cada acto, por pequeño que sea, cada vez que te detienes en lugar de pasar de largo, cada vez que miras a alguien a los ojos, cada vez que tratas a otra persona con dignidad y respeto, nunca sabes quién está observando, nunca sabes qué ondas estás creando, nunca sabes a quién podrías estar salvando la vida o quién podría salvar la tuya. Samuel Washington era un hombre sin hogar en un banco. Yo era una viuda solitaria con unas monedas de bolsillo para dar. Juntos, derribamos una organización criminal, enviamos a 4 personas a prisión, recuperamos millones de dólares robados y construimos una amistad que durará el resto de nuestras vidas. Todo porque me detuve una mañana y dejé $5 en un vaso de papel. Así que, ese es mi consejo para ti. Quien quiera que seas, donde quiera que estés, sé amable. Detente por la persona que todos los demás ignoran. Tómate un momento para ver la humanidad y a las personas que han sido hechas invisibles por sus circunstancias. Nunca sabes, ese pequeño acto de bondad podría volver para salvar tu vida. Salvó la mía. Bienvenidos a Voces de la Abuela. Aquí comparto nuevas historias de vida todos los días y realmente apreciaría que te suscribieras y le dieras me gusta a mi video. Escribe en los comentarios desde qué ciudad estás viendo y qué hora es. Tengo mucha curiosidad por saber desde dónde se conectan todas ustedes, personas maravillosas. Y ahora aparecerán en la pantalla 2 de mis historias más populares para que puedas elegir cuál ver a continuación.